de oído. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la mesa sobre cuestiones básicas sobre marcapasos. Quiero agradecer en nombre de los dos moderadores y todos los ponentes el habernos invitado a participar en esta mesa, que creo que va a resultar muy interesante. Y de forma particular yo quiero agradecer el haberme invitado a comoderar con el doctor García Calabozo, lo cual es para mí un honor, además de un intenso placer. Quiero también pedir a todos los ponentes, por favor, que se atengan al tiempo asignado en aras de que podamos llevar a cabo una buena discusión que creo que va a ser muy interesante. Mientras el doctor Silvestre prepara su ultratecnología, diferente a todo lo demás, podríamos aprovechar el tiempo y preguntarle al doctor Coma qué vías de acceso utilizas actualmente y si recomendarías el entrenamiento alternativo a la vía subclavia que todos hemos usado y usamos. Perdona, es que me estaba que no sabía que me he hecho la pregunta. ¿Si considero la vía axilar como alternativa? No, ¿qué vías usas en la actualidad y qué otras vías habría que entrenar a las personas que se están iniciando en este campo como alternativa a la subclavia? No, yo creo que la vía de elección para mí es la axilar y que vía utilizaba de entrada la axilar. Como normalmente tienes problemas de tiempo, si fracaso en el segundo o tercer intento de punción, directamente me pasaba a la subclavia. ¿Vale? Yo solo utilizaría la vía cefálica, que es la otra alternativa, pero creo que debe entrenarse el personal que hace implantes en todas ellas, porque nunca sabes la vía. Hay que elegir la vía dependiendo del paciente y la experiencia de cada uno. Para mí la vía cefálica tiene unas claras indicaciones y son las que he comentado, aquellos en que tiene riesgo la punción, un riesgo no asumible, aunque realmente con las técnicas de visión directa, como puede ser la ecografía, el riesgo ese prácticamente desaparece y además te da la garantía de que la vena está permeable, de que la vena tiene calibre suficiente y que puedes hacer el implante. Yo creo que entrar en lo que es la ecografía, que se puede utilizar en pocas ocasiones, pero puede ser y recurrir a ella de forma necesaria. También utilizar la venografía con contraste es una técnica que no produce ningún problema, son muy baja dosis y que la gente debe entrenarse. Y para mí la vía de acceso es la axilar, por preferencia, si no hay riesgo directamente la subclavia, que es una vía rápida, y si no, entrenarse de luego en la cefálica para ello. Luego hay que intentar hacer un poco un mixto de todos los accesos. Cuando entras por cefálica, casi siempre, cuando es más de un cable, un resiconizador, hay que meter al final una o dos, hay que reaccionar dos punciones, porque no los cables se friccionan unos con otros y es muy difícil el manejo, ¿no? Bien, entonces, Raúl. eso es un poco lo que es mi idea. Gracias. Hemos tardado menos de lo que esperaba. El doctor Silvestre comienza su presentación. Buenos días. Bueno, pues hoy toca abordar un tema para mí interesante porque, vamos, yo lo considero como uno de los avances más importantes tecnológicos de los últimos 35 años, desde que se introdujo la estimulación DDD. Y, bueno, empezaremos viendo cuáles son la problemática de los marcapasos actuales, como hematoma, neumotoras, infección, perforación, ausencia de vías, como nos ha dicho el doctor Coma. Posteriormente, en el seguimiento, tanto el dispositivo como erosión, problemas estéticos en gente muy delgada, caquéctica, en mujeres que son más miradas en este sentido, traumatismos en la zona, actividades específicas como puedan ser deportes o deportes de competición o directos. Y luego cables en cuanto a dislocación, fractura, infección con endocarditis, crecimientos en niños, problema de abandono o extracción. En estos son los que más directamente estos dispositivos tienen más ventajas. Y luego los recambios, que hay gente que dice que en los recambios hay más infecciones y yo no lo creo porque en nuestro medio esto no ocurre. Entonces yo creo que el que le pase esto tiene que revisar su seguridad en quirófano de implante, recambio de los sistemas. Bueno, utilizaremos un sistema comparativo de los dos
dispositivos más utilizados actualmente, aunque los dos están sujetos a estudios clínicos. Procedimiento menos invasivo, por femoral, no hay herida quirúrgica, se anulan los problemas derivados del bolsillo y del cable, menor tiempo de radiación, esto cuando uno no es pardillo, o sea, cuando ya tiene experiencia en el implante de estos dispositivos por vena femoral, es más estético, se reduce la estancia hospitalaria, menor tasa de complicaciones en fase aguda y crónica. Estas son las ventajas, estos son los dos dispositivos, las herramientas que son muy similares y los dispositivos implantados. Bueno, hay tres tipos de dispositivos y todos sujetos al estudio clínico. El Leadless Observational Study, que es de St. Jude Medical, el dispositivo se llama NanoSTIM, el Micra-TPS Study, que es Medtronic, y el WISE-3D Study, que es un sistema por inducción. Vamos a analizar el primero, el estudio observacional del Leadless, y los objetivos de todos son los mismos, o sea, confirmar la seguridad y la utilidad de estos sistemas. Este dispositivo obtuvo en 2013 el marcado CE y se implanta en varios países de Europa. Estamos incluidos 6 centros en España y en Estados Unidos. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, marcado de CE, y es un estudio, es decir, precomercialización. El objetivo son incluir 1000 pacientes. Actualmente hay 200 pacientes incluidos. En la primera fase, no tienen todavía la aceptación en la FDA. Empezó en diciembre del 2013. El estudio es a 5 años de seguimiento y todavía no se han dado resultados iniciales de este estudio. Igual que en el Micra-TPS, y igualmente es un estudio para evaluar la eficacia y la seguridad. Se engloban 780 pacientes. Actualmente se han reclutado 60 pacientes, que es la primera fase del estudio, para el marcado CE, y que están pendientes de resultados para completar los 3 meses de seguimiento después de esta fase. Hay englobados 50 centros. En España hay un centro englobado y empezó en noviembre de 2013 y las previsiones son que el estudio termine en el 2018. Este otro estudio, está publicado, pero realmente tenemos pocos datos de él, y consiste tanto en un marcapasos o en un desfibrilador, pues se implanta un receptor a nivel de abdomen para detectar cuando impulsa el ventrículo derecho, y por inducción estimula un electrodo implantado en el ventrículo izquierdo. Es para resincronización en aquellos casos en que no hay acceso venoso o no hay vías para implantar o fracaso de esta estimulación del ventrículo izquierdo. Es un estudio que está en marcha, pero no hay reclutados centros participantes definidos. Las características físicas, comparando los dos similares, que son el Micra de Medtronic y el NanoSTIM de St. Jude, ambos se implantan por vena femoral. Percutáneamente, Medtronic utiliza 24 French de introductor y St. Jude 18 French. Los dos tienen una cápsula de titanio. La longitud es más corto Medtronic y es más grueso. El peso es de 1,75 frente a 2 gramos y el volumen de 1 centímetro cúbico frente a 0,75 centímetros cúbicos. La fijación, Medtronic, el Micra, es fijación pasiva, eléctricamente inactivas, al igual que el otro dispositivo, con 4 patitas de nitinol. El NanoSTIM es fijación activa mediante una espiral metálica y además con unos nanoanclajes para impedir la rotación y evitar el desenclavamiento. Son estos piquitos que salen alrededor de la espiral. Ambos tienen un extremo proximal para recolocación y extracción. En el caso de Medtronic precoz, al final de vida se desactiva el dispositivo
Y el dispositivo NanoSteam es para implante, recolocación y extracción definitiva. Al final de la vida del dispositivo se explanta este dispositivo. El electrodo del Micra está basado en el Capsule Sense, con un área de estimulación 2,5 milímetros cuadrados. El NanoSteam tiene un área de mayor impedancia y los dos tienen liberación de esteroides y es estimulación bipolar. Sensor utiliza una actividad, un acelerómetro vectorial. Esto es bueno porque es un sensor de actividad y el corazón está constantemente en actividad. Entonces se analiza el mejor vector para que no detecte este movimiento cardíaco, y St. Jude utiliza el sensor de temperatura. Micra es compatible con resonancia magnética. Teóricamente también el NanoSteam, porque no tiene componentes ferromagnéticos, pero actualmente no está homologado como tal. Luego, la telemetría se comunica por radiofrecuencia con el programador e-Kerling, seguimiento domiciliario, el Micra, frente al NanoSteam, que no tiene seguimiento domiciliario, pero sí utiliza una comunicación conductiva. La comunicación conductiva, para que se hagan una idea, es muy similar a cómo detectamos el electrograma intracavitario, a través de electrodos pegados en piel. Esto es importante porque fíjense que la duración es bastante superior en el caso de NanoSteam, pero posiblemente por esta razón y porque este tiene seguimiento domiciliario y el consumo es muy superior. Luego veremos en el desarrollo que tienen previsto y nos explicaremos un poco esto. La técnica de implante, bueno, nosotros recomendamos hacer una venografía previa de la vena cava inferior para ver si tiene un calibre o no, y no tiene estenosis que nos impidan el acceso. Los dos sistemas tienen un catéter deflectable, por el cual se pasa el dispositivo siempre englobado en una vaina al ventrículo derecho. Y una vez allí, pues recomendamos hacer una venografía para definir las paredes, si son delgadas, si son gruesas, en qué posición se encuentra el dispositivo. La técnica, como es una fijación activa, pues es como todo lo de fijación activa, dar una vuelta y cuarto de giro para implantarla. En principio se recomendaba en la base ápex, ahora están recomendando más en el septo. Y Medtronic, como es fijación pasiva, pues el dispositivo, cuando sale de su vaina, estas patitas se enclavan en el aparato subvalvular, no en el miocardio, sino en el aparato subvalvular. Aquí se ve muy bien. En los dos sistemas se hace un tug test, o tirar ligeramente el dispositivo para comprobar, como en este caso, que está bien enclavado. Y aquí vemos una imagen en la que las patitas quedan de esta forma y al traccionar de él, cómo se abren estas patitas, indicando que tiene un buen enclavamiento. En el otro también, pero yo solo tengo imágenes de que se acopla de nuevo al dispositivo el cabezal de implantación, se desenclava y se enclava en otro lado. Esto ahí, posteriormente, en los dos, cuando ya se han medido umbrales, fíjense que están con su cordón umbilical, pues el destete que se desenclava, se quita la sujeción al dispositivo y se extrae la herramienta de implantación. Jorge, 2 minutos. Muy bien. Hemostasia, pues asusta un poco. Un introductor de 18 frames y otro de 23 frames, pero nosotros utilizamos esta técnica que nos recomendaron, dando un punto de transfisión amplio, uno por debajo del catéter de implantación y otro por encima, cuidado de no cepillarse el paquete vascular, tanto arteria como vena femoral profunda y superficial. Y, por supuesto, una vez extraído, no sangra, pero hay que ejercer una presión de 5 o 10 minutos, como cualquier procedimiento, para evitar un sangrado importante en este tipo de casos.
El explante. Bueno, tenemos dos herramientas de explante. En el caso del NanoStim, un lazo simple o un lazo triple, y consiste en meter la herramienta, es el mismo cabezal de implantación, trincar, captar la parte proximal del dispositivo, se dan las vueltas para desenclavarlo y posteriormente pues, se extrae la herramienta junto con el dispositivo. Como verán, siempre se protege el dispositivo con la vaina de protección para evitar que esta espiral se enclave en cualquier punto del aparato subvalvular. Detalles técnicos, fíjense en la espiral. Es normal, pero cuando tenemos el desenclavamiento para cambiar de múltiples posiciones, hay que estar muy al tanto de que esta espiral, como en este caso, no se alargue. Quiere decir que no se ha desenclavado del todo. Esto puede pasar cuando se cambia 3 o 4 veces de sitio. Posibles desarrollos. Bueno, actualmente es este VVR. Fíjense la longevidad. Aquí son 7 años porque depende como programes, ¿no? A menos salida, más duración. Telemetría B, esto es importante, es sistema Kerlin con complicidad del paciente. El siguiente paso que tiene Medtronic, yo sé que es en JUT, el siguiente paso es pasar a DDD. Esto es VDD con un solo dispositivo que es capaz de detectar la actividad auricular. La duración, fíjese que con telemetría M-Wireless ya ha subido a 15-20 años. El siguiente paso que tienen previsto es la estimulación DDD, pero aquí ya con 2 dispositivos, uno auricular A y otro ventricular VDD. También una longevidad superior. Y por último será la estimulación de ventrículo izquierdo sincronizada a la aurícula. Indicaciones. Pongo las indicaciones que hemos establecido nosotros: estimulación VVI convencional o de apoyo simplemente, congénitas que no requieran contribución auricular y que no sea posible acceso venoso superior, como en el caso de un Glenn o un Fontan, trombosis del sistema venoso superior, acceso venoso no posible o recomendable con pacientes dializados con múltiples fístulas realizadas, en infecciones repetidas con endocarditis y ausencia de vías alternativas, paciente portador de prótesis tricúspide biológica, la mecánica nosotros lo implantamos por seno coronario, y la edad. Es controvertido, pero hay que valorar la edad del paciente según la actividad, según sus perspectivas de vida. Actualmente esto no es posible porque estamos sujetos a un estudio clínico con sus criterios de inclusión y exclusión, y luego en pacientes jóvenes, esto es un futuro importante, que no se les priva de hacer cualquier ejercicio, aunque sea de competición, se evitan todos los problemas de desarrollo, de crecimiento. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silvestre. Dejamos las preguntas o controversias para el final de todas las presentaciones. La doctora Marta Pombo, del Hospital Costa del Sol de Marbella, nos va a hablar sobre el intervalo AV óptimo y la repercusión que tiene sobre la programación de los algoritmos que reducen la tasa de estimulación ventricular. Hola, buenos días. Yo también quería agradecer a la Junta Directiva, al Comité Organizador y al doctor Leal la invitación a participar en esta mesa, en la que hablaremos sobre el intervalo AV óptimo y la repercusión sobre la programación de los algoritmos que reducen la estimulación ventricular. Sabemos que la estimulación ventricular ha mejorado el pronóstico en pacientes con bradicardia asintomática. Sin embargo, ensayos clínicos realizados en las últimas décadas han demostrado que la estimulación apical derecha a largo plazo provoca un deterioro de la estructura y función cardíacas e incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y mortalidad. Como consecuencia, se han desarrollado estrategias terapéuticas con el fin de minimizar los daños de la estimulación apical, como han sido la estimulación en sitios alternativos, la terapia de resincronización cardíaca y los algoritmos que reducen o minimizan la estimulación ventricular. Pues bien, el programar estos algoritmos impide tolerar o programar intervalos AV largos que pueden tener consecuencias hemodinámicas y clínicas negativas, sobre todo en pacientes con disfunción ventricular, que son precisamente los que más acusan el efecto deleterio de la estimulación derecha. Dentro de los algoritmos que reducen la estimulación ventricular,
Tenemos aquellos que extienden automáticamente el intervalo AV. Prácticamente todas las casas comerciales tienen un algoritmo de este tipo y aunque los criterios de funcionamiento son distintos, el fundamento básico es el mismo y que consiste en alargar de forma periódica el intervalo AV para favorecer la conducción AV intrínseca. El otro tipo de algoritmos lo constituyen aquellos que estimulan primariamente modo auricular y conmutan a DDD en el caso de la pérdida de conducción AV. Dentro de este grupo tendríamos el Rhythmic de Boston, el MVP de Medtronic, el ASAFAR de Sorin y el VP Suppression de Biotronic. ¿Cuándo están indicados estos algoritmos? Las últimas guías clínicas, de las que ya nos ha hablado la doctora Basterra, en principio no son demasiado precisas, aunque sí que comentan que pacientes con enfermedad de nodo sinusal tendrían indicación de utilizarse estos algoritmos para reducir el riesgo de fibrilación auricular, accidente cerebrovascular, evitar el síndrome de marcapasos y mejorar la calidad de vida, siempre obviamente con un sistema bicameral. En el caso del bloqueo AV intermitente también tendrían indicación estos algoritmos con una indicación clase 1, nivel de evidencia B. Ahora bien, ¿son beneficiosos estos algoritmos en todos los pacientes con enfermedad de nodo sinusal sin bloqueo AV avanzado persistente? En un paciente con enfermedad de nodo sinusal IPR largo, el intervalo AV puede influir en la programación de dichos algoritmos y la disminución de la estimulación ventricular debe hacerse a expensas de la pérdida de la sincronía aurículo-ventricular en un paciente que tiene un PR basal largo. Recordemos brevemente la fisiología de la conducción AV alargada, que es lo que ocurre cuando la conducción AV esté alargada. La contracción auricular se produce muy precozmente en diástole, lo cual provoca una contribución menor o ineficiente de la sístole auricular al gasto cardíaco. Se fusionan las ondas EIA y se reduce el tiempo de llenado. Además, cuando la conducción AV está alargada, la presión en la aurícula cae, la sístole se relaja, la válvula auriculoventricular permanece abierta porque la contracción ventricular está retrasada y cuando la presión telediastólica del ventrículo izquierdo supera la presión de la aurícula, se produce la insuficiencia mitral diastólica, que reduce la precarga al inicio de sístole, disminuye la DPDT y el gasto cardíaco. Y esta insuficiencia mitral diastólica puede ser mal tolerada en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Qué síntomas puede tener el paciente con una conducción AV alargada? Pues puede presentarse con un verdadero síndrome de marcapasos, con clínica de disnea, mareo, astenia, síncope, reflejo del trastorno hemodinámico que supone una conducción AV alargada. En el gráfico de la derecha vemos una curva de presión capilar pulmonar con unas ondas cañón, motivadas por un intervalo PR largo, con una pérdida de la sincronía auriculoventricular, que tras la normalización con la estimulación daría lugar a una curva de presión capilar mucho más fisiológica. Hay veces que el paciente no tiene síntomas en reposo y, sin embargo, presenta una intolerancia al esfuerzo. ¿Por qué? Porque el intervalo AV es incapaz de acortarse con el esfuerzo, se aproxima la sístole auricular a la sístole ventricular precedente, puede llegar incluso a contraerse la aurícula contra una válvula auriculoventricular cerrada, con la consiguiente distensión auricular, inversión de flujo en venas pulmonares y deterioro hemodinámico del paciente. Hay que tener en cuenta que el intervalo AV es poco probable que se adapte al ejercicio en pacientes que tienen un PR basal mayor de 300 milisegundos. Bien, pues en relación a la sincronía o a la importancia de la sincronía auriculoventricular, este estudio propuso analizar y cuantificar el comportamiento del intervalo AV en 121 pacientes portadores de desfibrilador con conducción auriculoventricular mayoritariamente preservada y estimulados en un modo auricular mediante MVP durante más de 3 semanas. Y se establecieron una serie de criterios de alteración de la conducción AV, como era la disincronía, cuando más del 40% de los intervalos AV tenían más de 300 milisegundos, asincronía, cuando había una pérdida de conducción 1-1, y acoplamiento VA, cuando el intervalo entre un ventrículo sensado y la aurícula estimulada siguiente era menor de 300 milisegundos. Pues bien, a pesar de que eran pacientes portadores de desfibrilador y sin indicación Brady, hasta un 14% presentaron criterios de disincronía, es decir, más del 40% de los intervalos AV, más de 300 milisegundos. Y esta disincronía dependía del PR basal del paciente y del porcentaje de estimulación auricular. Este dato es lógico, ya que, como sabemos, la estimulación auricular incrementa el intervalo AV en 20 o 30 milisegundos o 40 milisegundos. Además, el porcentaje de estimulación auricular dependía del límite inferior de frecuencia y la activación del sensor. Sensor activado implicaba mayor porcentaje de estimulación auricular y mayores criterios de disincronía. Y las consecuencias de esta disincronía, mayor porcentaje de estimulación ventricular, ya que estos pacientes perdían la conducción 1-1 durante el ejercicio, mayor acoplamiento VA y, como consecuencia de esta alteración de la conducción AV, podía verse inducida o favorecida por la estimulación auricular. Los autores sugieren que quizá no todos los pacientes se beneficien de este modo de estimulación basado en aurícula, sobre todo pacientes con PR largo y con alto porcentaje de estimulación auricular. Este es otro estudio que compara los modos de estimulación
auricular y frente a la estimulación bicameral en pacientes con enfermedad de nodo sinusal y bloqueo AV de primer grado. Es un estudio realizado ya hace unos años con muy pocos pacientes, pero un estudio muy ilustrativo que compara parámetros ecocardiográficos de función sistólica y diastólica en ambos modos de estimulación estimulados a 70 y 90 latidos por minuto. Pues bien, los pacientes estimulados a 70 latidos por minuto no mostraron diferencias entre ambos modos de estimulación, pero aquellos estimulados a 70 latidos por minuto, que eran los que presentaban el intervalo UV más largo, presentaban un parámetro de función sistólica mejor con la estimulación bicameral. Incluso los pacientes estimulados a 70 latidos por minuto, cuando se diferenciaban los pacientes entre un intervalo AV menor de 270 milisegundos o mayor de 270 milisegundos, aquellos con intervalo AV más corto se beneficiaban de la estimulación auricular y aquellos con un intervalo AV más largo se beneficiaban más de la estimulación bicameral. Por tanto, pacientes con enfermedad de nodo sinusal y PR largo, el impacto relativo del modo de estimulación DDD o AI dependía del PR basal y de la frecuencia de estimulación. Con respecto a los parámetros de llenado, eran mejores con la estimulación bicameral, sobre todo en pacientes con un PR más largo, de más de 270 milisegundos, que eran los que presentaban fusión de las ondas E y A y menor tiempo de llenado con respecto a la estimulación bicameral. Y bien, este es el estudio DAMPACE que todos conocemos, que también comparaba la estimulación DDD versus AI, en este caso es un estudio lógicamente con endpoints clínicos, en pacientes con enfermedad de nodo sinusal. Y este estudio lo que pretendía era demostrar la superioridad de la estimulación auricular frente a la estimulación bicameral, teniendo en cuenta que la estimulación auricular preserva la conducción AV y evita la estimulación derecha. La estimulación en el grupo AI, los pacientes debían tener un punto de Benkeback de más de 100 latidos por minuto y los pacientes con DDD tenían activado un algoritmo de la estéresis del intervalo AV. Pues bien, en contra de lo esperado, no fue superior el grupo de estimulación auricular. La mortalidad fue igual en ambos modos de estimulación e incluso la estimulación auricular con modo AI presentaba mayor incidencia de fibrilación auricular paroxística y mayor incidencia de reintervenciones. En el análisis por subgrupos se vio cómo los pacientes con un PQ menor de 180 milisegundos iban igual de bien con ambos modos de estimulación, o quiero decir, no había diferencias, mientras que ellos con un intervalo PQ de más de 180 milisegundos claramente mejoraban con la estimulación bicameral. Por tanto, pacientes con enfermedad de nodo sinusal y PQ de más de 180 milisegundos presentaban mayor beneficio con la estimulación bicameral con intervalo AV moderadamente alargado. Y este es otro estudio realizado en este caso en pacientes con disfunción ventricular, que también compara un modo de estimulación AI frente a la estimulación UV de backup con el algoritmo MVP en pacientes portadores de desfibrilador sin indicación Brady. Este estudio se basa en la hipótesis de que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca presentan incompetencia cronotropa, necesitan metabloqueantes y se pueden beneficiar de este modo de estimulación auricular que, como digo, preserva la conducción AV y evita la estimulación derecha. Pues bien, tras un seguimiento de 2 años, lo que se vio fue que este modo de estimulación, el MVP, no fue inferior al VVI en cuanto al endpoint primario de hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad. Incluso hubo una tendencia a unos peores resultados con el MVP. Y cuando se separaban por subgrupos en función del PR basal, aquellos con un PR basal menor de 230 milisegundos no presentaban diferencias entre ambos grupos y, sin embargo, aquellos con un PR basal de más de 230 milisegundos, el MVP incrementaba en 2.8 el riesgo de mortalidad u hospitalización por insuficiencia cardíaca en relación con el VVI. Por tanto, pacientes con disfunción ventricular y un intervalo PR mayor de 230 milisegundos probablemente no se beneficien de un modo de estimulación auricular. El estudio David fue un estudio similar, con un diseño parecido al anterior, que también comparaba el modo de estimulación auricular frente a la estimulación VV de backup a 40 latidos por minuto. Y bien, este estudio sí que demostró que ambos modos eran equiparables, a diferencia del anterior, en cuanto al endpoint combinado de mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca y en cuanto a los endpoints por separado, pero a diferencia del estudio anterior, este estudio excluía a los pacientes con un PR largo por encima de 240 milisegundos, que eran precisamente los pacientes que menos se beneficiaban de la estimulación auricular. Sin embargo, este otro estudio, el Intrinsic RV, que comparaba en este caso el algoritmo de histéresis del intervalo AV frente a una estimulación VVI a 40 latidos por minuto, sí demostró que ambos modos eran comparables, a diferencia del MVP. Incluso había una tendencia a unos mejores resultados con la estimulación bicameral. Hay que decir que en este estudio solo se incluían los pacientes que habían presentado menos del 20% de estimulación durante la semana previa a la randomización.
Pero es más, en un análisis retrospectivo de este estudio, que analizaba el pronóstico de estos pacientes en función del porcentaje de estimulación, se vio como los pacientes que tenían un porcentaje de estimulación entre un 10 y un 20% eran los que menos eventos tenían, y sin embargo los que tenían un porcentaje de estimulación por debajo del 10% no presentaban resultados tan favorables, incluso con una incidencia de eventos similar a aquellos con un porcentaje de estimulación entre un 40 y un 50%. Realmente se desconoce la explicación a este hecho, pero es posible que sea necesario cierto grado de estimulación para garantizar un intervalo AV fisiológico o dinámico o adaptado al ejercicio o a la frecuencia cardíaca. Y en estos pacientes probablemente sea necesario cierto porcentaje de estimulación para garantizar un intervalo AV óptimo. Es cierto que se desconocen los criterios eléctricos basales de los pacientes, los datos eléctricos basales, con lo cual no se puede relacionar el porcentaje de estimulación con el intervalo AV de los pacientes, ni se puede definir el beneficio absoluto de este modo de estimulación en relación al intervalo AV optimizado de los pacientes. Pero parece ser que, por lo que dicen los autores, que este modo de estimulación podría evitar la estimulación derecha a largo plazo, el efecto perjudicial de la estimulación derecha a largo plazo, como indicó el estudio David. Y este es un estudio que también he querido apuntar, es un estudio muy reciente, publicado hace muy poquito tiempo, que también compara los modos de estimulación MVP y DDD en un escenario distinto. Son pacientes portadores, sometidos a recambio de generador, la mayor parte eran marcapasos, poquitos DICE, función ventricular preservada, un PR basal límite, eso sí, mayor del 40% de la estimulación en las 4 semanas antes del implante. Pues bien, tras un seguimiento de 2 años, se pensaba que esta optimización del modo de estimulación, un modo de estimulación en principio el MVP que evitaba la estimulación derecha, podía beneficiar a los pacientes. Y sin embargo, no hubo diferencias ni en cuanto a la hospitalización cardiovascular, ni en cuanto a la muerte u hospitalización cardiovascular. Incluso hubo una tendencia a una fibrilación auricular persistente más frecuente en el grupo MVP, a pesar de que el porcentaje de estimulación era claramente inferior. Es posible que el permitir unos intervalos AV largos con la estimulación auricular pudiera producir un trastorno hemodinámico de insuficiencia mitral diastólica, reducción de precarga, etcétera, que favorecería la fibrilación auricular en un grupo de pacientes que, por otra parte, han tolerado la estimulación crónica a largo plazo. Y para concluir, únicamente diría que las consecuencias negativas del intervalo AV largo pueden verse magnificadas o atenuadas por los distintos modos de estimulación. Hay que tener en cuenta que la estimulación auricular incrementa el intervalo AV en 30 a 40 milisegundos, que pacientes con PR basal largo o APVS mayor de 230 milisegundos probablemente tengan mayor beneficio con la estimulación bicameral, eso sí, con un intervalo AV optimizado o con algoritmos que reduzcan moderadamente la estimulación ventricular, más que con algoritmos que minimizan la estimulación ventricular y se basan en un modo de estimulación auricular. Los pacientes con disfunción ventricular que tienen indicación de DICE sin indicación Brady, en principio no estarían indicados de forma rutinaria la utilización de estos algoritmos, sobre todo si el paciente tiene un PR basal largo. Si el paciente tiene indicación convencional de estimulación y el porcentaje esperable de estimulación es mayor del 40%, sabemos por las guías clínicas que tiene indicación de TRC. Pero quizá en este grupo habría que incluir también pacientes con enfermedad de nodo sinusal y PR basal largo por las consecuencias negativas de la pérdida de sincronía auriculoventricular en un paciente que, por otra parte, necesita la estimulación auricular por la enfermedad de nodo sinusal. Sabemos que los algoritmos que minimizan la estimulación ventricular son eficaces en reducir el porcentaje de estimulación ventricular y están indicados en pacientes con enfermedad de nodo sinusal y conducción AV intacta. Ahora bien, los beneficios clínicos son controvertidos, como hemos visto, sobre todo en pacientes con disfunción ventricular, PR largo o pacientes crónicamente estimulados sin cardiopatía estructural significativa y con buena tolerancia a la estimulación. Ahora bien, son necesarios más estudios con endpoints clínicos que comparen los distintos modos de estimulación en diferentes escenarios clínicos. Únicamente para terminar, decir que a la hora de decidir cuál es el mejor modo de estimulación para nuestros pacientes y decidir si queremos preservar la activación ventricular normal o la sincronía auriculoventricular normal, además del intervalo AV habrá que tener en cuenta dónde tenemos implantado el electrodo. No es lo mismo que el electrodo lo tengamos en un tracto de salida del ventrículo derecho con este electro o que lo tengamos en el ápex con este otro electro. Tampoco es lo mismo si el paciente tiene una función ventricular normal o tiene quizá una miocardiopatía hipertrófica o una cardiopatía hipertensiva en el que sea quizá preferible unos parámetros de llenado óptimos y una sincronía auriculoventricular, o una miocardiopatía dilatada, que quizás si no tiene indicación Brady haya que evitar a toda costa la estimulación, o si precisa cierto grado de estimulación, si el porcentaje de estimulación es alto, la TRC, y si el porcentaje de estimulación es menor del 40% o menor del 20%, quizá podría beneficiarse de estos algoritmos que reducen moderadamente la estimulación ventricular.
Y por último, también no es lo mismo que el paciente sea un paciente joven, en el que quizá queramos evitar la estimulación crónica a largo plazo, o un paciente anciano en el que probablemente sea mejor mantener una sincronía auriculoventricular, una hemodinámica cardíaca óptima y una buena calidad de vida. Y en función de todo ello, pues estableceremos el mejor modo de estimulación para nuestro paciente. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora Pombo. A continuación, la doctora Fidalgo tratará el tema de detección de la fibrilación auricular por dispositivos, actitud ante las mismas. Buenos días. Muchas gracias. Yo también me sumo a los agradecimientos, primero a la sección y al doctor Leal por invitarme a estar hoy aquí. También quería felicitar al doctor Leal por la excelente calidad de la reunión y, sobre todo, porque es la guinda del pastel antes de que dejemos de estar solos, ya que el año que viene tenemos compañía en la reunión. Y también sumarme al placer de la doctora Sancho Tello, porque la moderación de la mesa, juntamente con ella, la realicé. El que saben que ha sido mi jefe durante muchos años, el doctor García Calabozo. Bueno, y antes de que me corten, pues nada, yo les voy a hablar de... Aquí. Bueno, yo les voy a hablar de qué hacer cuando nuestros dispositivos detectan pues una fibrilación auricular. Y para eso pretendía pues traer un caso real. Se trataría de una mujer de 80 años, pues una cosa habitual en nuestras consultas, que acude para una revisión programada de su dispositivo normofuncionante, que ha detectado diversos episodios de cambio de modo con un registro de este tipo de arritmia auricular. Bien, ya les digo que el dispositivo funciona normalmente y parece que lo que se plantea es tratar de evitar este tipo de sorpresas y de agobios para ver qué hacemos con nuestros pacientes. Para eso, y pretendiendo responder a esa pregunta, he dividido la presentación en 3 partes. En la primera de ellas, recordar algunas cosas que, aunque las conocemos, pues a veces cuando estamos pasando la consulta de dispositivos se nos pueden olvidar o quedar ahí almacenados. Luego hablaré de los pacientes específicamente portadores de un dispositivo, que veremos que se comportan de una manera diferente. Y, finalmente, trataré de responder a la pregunta. Bien, empezamos entonces recordando que la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente, que puede alcanzar hasta un 2% de los adultos y que en pacientes mayores de 80 años puede alcanzar cifras superiores al 10%. 10% sobre todo si añadimos factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, puede alcanzar cifras incluso de hasta el 20%. Y recordar también que, según los datos del Registro Nacional de Estimulación, nuestros pacientes tienen un rango de edad medio de entre 80 y 89 años, es decir, en ese grupo de población cuyo riesgo de desarrollar fibrilación auricular es significativo. En los datos del último año, la edad media de implantes es de 77 años y se encuentran dentro de más de 80 años un 40% de nuestros pacientes. Bien, la fibrilación auricular, recordemos que multiplica por 5 el riesgo de desarrollar un ictus, es decir, 1 de cada 3 o 5 ictus, depende de los datos consultados, se le atribuyen a la fibrilación auricular. Y la tasa de ictus isquémico es de un 5% al año. Además del ictus, el ictus de la fibrilación auricular se asocia a un aumento de la mortalidad comparado con el ictus no isquémico. Y sabemos que solo el tratamiento antitrombótico reduce de forma significativa las complicaciones tanto de la incidencia de ictus como de mortalidad por este ictus isquémico. Bien, de manera que nuestro objetivo parece claro que va a ser detectar precozmente la fibrilación auricular y evitar las embolias adelantándonos a ello. De manera que tenemos que tener muy claro, como nos dijo ayer el doctor De Juan, a qué pacientes debemos anticoagular, y para eso disponemos de una serie de índices que todos conocemos, como el CHAS-VAS, en el que se nos recuerda que hay un total de 9 puntos distribuidos en estos aspectos de riesgo, en los que la edad mayor o igual de 75 años y la presencia de accidentes cerebrovasculares supone un riesgo bastante superior al de los demás. Recuerden que nuestros pacientes tenían una edad media superior, la mayoría de ellos, a 75 años.
Bien, y cuando nos encontramos con alguno de estos riesgos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuándo debemos anticoagular a nuestros pacientes? Bueno, pues según datos de las guías clínicas del año 2010, sabemos que aquellos pacientes que tienen un CHAS-VAS mayor o igual a 2 tienen una indicación de anticoagulación clase 1. El update que se publicó en el año 2012 con respecto a estas guías que les he señalado dice que no solo sería indicación clase 1 cuando tiene un CHAS-VAS de más o igual a 2 factores de riesgo, sino que cuando el riesgo o uno de los factores, el paciente tiene al menos un factor de riesgo, sería una indicación 2A de anticoagulación. Para los que todavía sean escépticos a las guías, que bueno, pues no son más que efectivamente unas guías, quiero recordarles que los ancianos toleran razonablemente la anticoagulación oral y que, a diferencia de los antiagregantes, su efecto permanece. En el caso de los antiagregantes, parece que su efecto disminuye a partir de los 77 años de edad, de manera que nuestros pacientes también tendrían menor eficacia. Bien, pero otro de los factores que nos induce a dudar incluso a veces sobre la anticoagulación en estos pacientes es el riesgo de sangrado. También nos presentó ayer el doctor De Juan este índice que es el Hasbled, que se fijan que son los mismos factores de riesgo para desarrollar una embolia que para desarrollar un sangrado. Sin embargo, fíjense que en los últimos tiempos, posiblemente debido al mejor control de la anticoagulación y la hipertensión arterial, ese riesgo de sangrado se reduce de forma significativa. Abundando todavía para los incrédulos decir que el riesgo de sangrado en los pacientes anticoagulados cuando tienen una edad significativamente más elevada, como digo, es similar tanto en la antiagregación como en la anticoagulación y que para que el riesgo de la anticoagulación supere al beneficio. Espera un momentito. Bueno, para que el riesgo de la anticoagulación supere al beneficio, el paciente tiene que tener más de 300 caídas al año, como digo, para que tengamos que pensar en suspender esa anticoagulación si está indicada. Bueno, ya para finalizar el resumen, recordar que la historia natural de la fibrilación auricular puede ser variable, que hay diferentes formas. Algunos pacientes se inician como paroxística y finalizan en forma permanente, pero hay otros pacientes que directamente se presentan como forma permanente, es decir, que su evolución es muy variable. Recordar también que cuando un paciente tiene una fibrilación auricular paroxística puede recurrir en el primer año hasta un 10% de los casos, que la progresión a permanente o persistente es muy frecuente, que la clínica inicial puede ser un ictus o una embolia, es decir, si el paciente tiene una fibrilación auricular silente, puede ser la primera manifestación, y que el riesgo de ictus o embolia es similar en cualquiera de las formas de fibrilación auricular. Un dato importante para comparar con nuestros pacientes, sobre todo a la hora de los tiempos de seguimiento, es recordar que la forma de presentación de la fibrilación auricular en un paciente sin dispositivo es en forma de racimos, es decir, hay épocas en las cuales tienen más episodios, igual, como veremos luego, que nuestros propios pacientes. Bien, y ahora voy a tratar de hablarles de que nuestros pacientes son un poco, digamos, tenemos una ventaja con respecto a los otros, puesto que tenemos un chivato, como les suelo decir yo a los pacientes, que nos informa sobre la evolución de esa fibrilación auricular. Bien, para, digamos, ver el escenario en el que nos encontramos, les traigo este artículo publicado en el año 98, en el que analizan de manera prospectiva 110 pacientes en una consulta de marcapasos, la mayoría de ellos portadores de marcapasos monocamerales, y lo que hacen es hacer un electrocardiograma y bueno, pues ver cuáles de ellos tenían una fibrilación auricular en el electro. Bueno, se encuentran que el 48% de estos pacientes tienen una fibrilación auricular en el momento de la consulta, de los cuales el 68% de ellos esa fibrilación auricular era desconocida y era prácticamente, en casi todos, solo un 10% tenían síntomas, era asintomática, es decir, era un hallazgo. Bien, pues visto que nuestros pacientes portadores de marcapasos, la mayoría de ellos, puesto que aunque el tema era los dispositivos, verán que la mayoría de los estudios incluyen pacientes portadores de marcapasos, sobre todo, como les digo, ya sabemos el escenario, es una población muy susceptible de desarrollar una fibrilación auricular, y los diversos estudios de los que hemos ido comentando a lo largo de la mañana nos mostraron que la estimulación fisiológica es muy buena porque reduce la incidencia de fibrilación auricular, pero además porque nos añade una información muy importante, que es la presencia del electrodo auricular.
La presencia de ese electrodo auricular nos permite registrar la actividad auricular y almacenar una información muy valiosa de lo que está ocurriendo en la actividad auricular intrínseca. Y esa actividad auricular en muchos de los pacientes se traduce en lo que llamamos episodios de frecuencia auricular rápida, es decir, los episodios de ARE, que no es otra cosa que frecuencias auriculares rápidas, habitualmente de muy corta duración y almacenados por nuestros dispositivos. Bien, lo importante es que podría corresponder a una forma embrionaria, a una forma inicial de fibrilación auricular e incluso preceder a la fibrilación auricular sostenida. Pueden visualizarse, como en este caso, como formas irregulares o como la del caso que les presentaba inicialmente, pero también pueden iniciarse en forma regular y lo importante es saber cuál es su significado clínico. Bien, pues el significado clínico, el primero de los estudios prospectivos que nos da información acerca de ellos es un subestudio del MOS publicado por Glosser en el año 2003 que incluye 312 pacientes con disfunción sinusal y portadores de marcapasos y su objetivo es correlacionar estos episodios de ARE con hallazgos clínicos. El tiempo de seguimiento es de 27 meses, que parece interesante a la hora de sacar conclusiones. Encuentran que el 51% de esos pacientes tienen al menos un episodio de más de 5 minutos de duración, que la presencia de síntomas o no es útil para diagnosticarlos, puesto que tanto los pacientes con episodios de ARE como los sin episodios de ARE tienen síntomas que podrían relacionarse, unas palpitaciones que no se correlacionan con los registros, y que estos episodios son predictores independientes de mortalidad total, muerte o ictus no fatal, así como de fibrilación auricular. Ellos concluyen que los ARE detectados por marcapasos en pacientes portadores de una enfermedad del nódulo sinusal, ese es el motivo del implante, identificaría a pacientes con el doble de riesgo de muerte o ictus y con el 6 veces riesgo de padecer fibrilación auricular comparado con los que no lo tienen. Ellos creen que estos episodios precederían en el tiempo a la fibrilación auricular electrocardiográfica, posiblemente por evolución de la enfermedad eléctrica, y que ese aumento de mortalidad, más que deberse al propio ARE, se debería a que son pacientes con una cardiopatía más severa. Más datos de la literatura, los estudios SAFE y estudio AIRATE, unos con dispositivos de Boston y otros con dispositivos de Medtronic, que nos van a dar un poquito más de información. El estudio SAFE, publicado en el año 2008, es un registro, no es un comparativo, prospectivo, que evalúa la incidencia de fibrilación auricular en pacientes con marcapasos y sin arritmias auriculares previas. Incluye pacientes, la mayoría de ellos con disfunción sinusal. El tiempo de seguimiento parece corto comparado con el resto de las series. Encuentran que aparecen episodios de ARE con estas características en el 10% de los pacientes, pero solamente se evalúan los episodios a los 6 meses de seguimiento. Algunos de ellos solo tienen un primer episodio y único en el primer mes posimplante. La mayoría de esos episodios son asintomáticos, como ya sabemos, y pueden durar entre 5 minutos y 1 hora. El estudio AIRATE, este es un estudio comparativo, prospectivo y multicéntrico, que compara la incidencia de los ARE, así como los síntomas que desarrollan en pacientes con y sin arritmias auriculares previas al implante. El tiempo de seguimiento ya es significativo, 2 años, e incluyen pacientes tanto con enfermedad del nódulo sinusal como con bloqueo auriculoventricular. Bien, los hallazgos que ellos encuentran es que el porcentaje de episodios de ARE es muy elevado, el seguimiento a 2 años, tanto en pacientes con disfunción sinusal como bloqueo AV, que la mayoría, ya lo sabemos, son asintomáticos, que se presenta igual que la fibrilación auricular en pacientes sin dispositivos en forma de clúster y que la mayoría de ellos los clasifican correctamente. Bien, hay un subestudio publicado del estudio ASERT que, digamos, lo que hace es, como veremos ahora, es determinar que depende de, o sea, que hay que revisar de manera exhaustiva esos episodios de cambio de modo y esos registros. Ellos estudian, casi 6.000 episodios de frecuencia auricular rápida en pacientes con características ASERT, y lo que encuentran es que, a diferencia de los estudios previos, pues digamos que los episodios de más de 6 minutos pues tenían un alto porcentaje de falsos positivos que rondaba casi el 16%. Estos datos digamos que disminuyen de forma significativa cuando prolongamos el tiempo hasta establecer el diagnóstico. La conclusión realmente es básicamente que siempre que tengamos que hacer un diagnóstico de un ARE debemos hacerlo con el registro del electrograma intracavitario, y que a mayor duración del episodio, pues mayor probabilidad de falso positivo. Pero si revisamos los electrogramas, esos falsos positivos se reducirían de forma significativa.
Bien, pues revisando todos estos estudios que hemos visto y muchos otros, podemos, digamos, caracterizar el significado clínico o los datos sobre este tipo de episodios. El primero es que los síntomas en estos pacientes, bueno, parecen de poca utilidad para decidir una actitud terapéutica, puesto que hay pacientes que tienen síntomas y no tienen episodios de fibrilación auricular y hay pacientes que no los tienen y sí los tienen, que un elevado porcentaje de nuestros pacientes portadores de marcapasos bicamerales, sobre todo, lógicamente, pacientes con disfunción sinusal, van a desarrollar estos episodios de ARE. Si tienen arritmias auriculares preimplante, pueden alcanzar… Marisa, 2 minutos. 2 minutos. Bueno, un 50% un 50% de esos pacientes desarrollan arritmias auriculares y, sin embargo, si no tienen arritmias auriculares preimplantes, serían solamente un 30%. Bien, que la clasificación del dispositivo es correcta, elevada, que se presentan en clúster, que la duración suele ser menor de 1 hora y que su recurrencia tras el primer episodio puede alcanzar el 73% y que identifican pacientes con alto riesgo de desarrollar fibrilación auricular y con más cardiopatía. Bueno, pues para tratar de responder a la pregunta que se me hacía, pues lo que tratamos es de saber si hemos de anticoagular a estos pacientes o no. Para ello, 2 estudios, muy rápidamente. El primero de ellos es el estudio TRENDS, que es un diseño muy complejo, un tiempo de seguimiento bastante corto para el tipo de patología que tienen estos pacientes, y sus hallazgos es que hay una baja incidencia de tromboembolismo en los pacientes que tienen ARE. Sin embargo, si la carga rítmica es superior en este tipo de pacientes a 5,5 horas, pues el riesgo de desarrollar una embolia es significativamente mayor. Tienen una serie de limitaciones que pueden aquí leer, pero las conclusiones a las que se llegan es que en portadores de marcapasos ellos recomiendan que se añada la carga rítmica como un factor de riesgo de embolia y que necesitamos nuevos estudios para aclarar estos hallazgos. Uno de esos nuevos estudios es el estudio ASER, cuyas características de los pacientes todos ustedes conocen, porque se ha hablado a lo largo de la mañana y de ayer, que el objetivo sería relacionar los episodios de esta frecuencia auricular rápida con la aparición de ictus. El tiempo de seguimiento es elevado. En cuanto a los resultados, la edad media sería de 77 años, la incidencia de estos episodios de frecuencia auricular rápida es elevada, un 34%, aunque el riesgo de embolia se evalúa solo con el 10% que se hablaba esta mañana. El riesgo de embolia, la conclusión a la que ellos llegan es que si el paciente tiene episodios de frecuencia auricular rápida más un CHADS de más de 2, la incidencia es casi como el de fibrilación auricular, es decir, sería una incidencia de embolia de casi un 4% al año, y concluyen que estos episodios son frecuentes, se asocian con un significativo aumento de tromboembolismo. Y ya el último, para terminar, antes de las conclusiones, es que, como ven, me han hecho el favor de hacer una revisión de todos estos estudios que les he presentado, de algunos otros que yo no he incluido porque son retrospectivos. Aquí tenemos el ASER, aquí tenemos el SAFE, tenemos los 2 estudios de Glotzer. Y ellos reflexionan, no es un metaanálisis, ellos hacen una evaluación sobre todos estos estudios y reflexionan diciendo que los ARE son predictores independientes de eventos embólicos cuyo manejo óptimo no está aclarado, que los datos disponibles sugieren que tras confirmar que se trata un ARE, es decir, hay que revisar el electrograma, se pueden identificar pacientes con alto riesgo de embolia, en los que la duración de los episodios, la carga rítmica y el CHADS son datos muy importantes y que a la espera de nuevos estudios parece que la anticoagulación oral es una buena opción. Ellos proponen, además especifican claramente que es a título personal, basándose, como digo, muchas veces en estudios retrospectivos o, como veíamos en las guías, en normas de consenso. Ellos proponen anticoagular solamente a aquellos pacientes que tienen un CHADS de más de 2 y estos episodios de ARE de más de 6 minutos, y a aquellos que tienen un CHADS de 1 y 2 con unos ARE de más de 24 horas. No deberíamos anticoagular a aquellos pacientes que no tienen un CHADS de 2 y nos quedaría aquí en el aire aquellos que tienen episodios de más de 6 minutos y de 1 y 2. Importante, ellos reclaman, yo creo que muy acertadamente, un apartado específico en las guías de fibrilación auricular para pacientes con estos dispositivos y ARE, y que necesitamos nuevos estudios que aclaren definitivamente la utilidad de la anticoagulación en estos pacientes. Bueno, recordarles lo que es una embolia y, a modo de resumen, que la primera manifestación de la fibrilación auricular puede ser un episodio embólico, que un diagnóstico precoz de fibrilación auricular podría reducir la incidencia de embolias si aplicamos las medidas adecuadas,
que en portadores de dispositivos, sobre todo de marcapasos, con electrodos auriculares, tenemos la posibilidad de conocer las formas iniciales de fibrilación auricular, que en la actualidad el manejo óptimo de los ARE no está establecido, pero que parece razonable aplicar en estos pacientes, es decir, aquellos que tienen ARE, las mismas normas clínicas que en pacientes con fibrilación auricular, es decir, sin estos dispositivos. Y en cualquiera de sus formas lo que se recomienda es utilizar el CHAS en ese contexto. Bien, pues en el caso de los portadores de marcapasos, la mayoría, como hemos venido viendo, tiene un CHAS de más de 2, es decir, que si tienen fibrilación auricular tendrían una indicación clase 1 de anticoagulación oral. De manera que les prometía que intentaría dar respuesta al caso clínico inicial. Mujer sería un factor de riesgo, un CHAS-VAS. Mayor de 80 años sería mayor de 75, luego son 2, tiene un CHAS-VAS de 3, de manera que parece que lo razonable es que en esta paciente, independientemente de la duración y con este registro, pues anticoagulemos. De manera que espero que la cara de sorpresa inicial se transforme en una cara de felicidad de saber lo que tenemos que hacer con los pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctora Fidalgo. Tenemos 5 o 6 minutos para preguntas, debate. Veo la mano del doctor De Juan. Y posteriormente el doctor Martínez Ferrer. Felicitar a los ponentes y mi pregunta va fundamentalmente a las dos doctoras que nos han hecho estas presentaciones tan buenas. Curiosamente, a lo largo del tiempo vas viendo la evolución de las pautas ante la fibrilación auricular. Primeramente usábamos antiarrítmicos, después se llegó a usar hasta ablaciones de nodo AV con muchos estudios implantando marcapasos de estimulación en el ápice del ventrículo derecho, posteriormente estimulación auricular o DDD, posteriormente la aplicación de algoritmos preventivos y terapéuticos, después la utilización de ablaciones con radiofrecuencia de las venas pulmonares, la crioablación, la quemadura de los ganglios simpáticos, y el paciente sigue con 2, 3 ablaciones de las venas pulmonares, después nos viene el paciente con flúter auricular y ya no sabemos qué hacer con los pacientes. Es decir, uno se plantea si realmente desconocemos todo de la fibrilación auricular. Y ahora mi pregunta en concreto, a la vista de este pensamiento filosófico que se aproxima bastante a la realidad, ¿qué opináis de los estudios últimos que aparecen sobre la utilidad de la pérdida de peso, del sobrepeso? Yo te oigo. ¿Qué pensáis de la utilidad de los últimos artículos que hablan sobre tratamientos muy conservadores pero muy eficaces de la fibrilación auricular, como son el tratamiento del sobrepeso y el tratamiento con ejercicio físico para prevenir la fibrilación auricular? Muchas gracias. Ambas medidas son buenas, tengas o no fibrilación auricular, pero dejo el tema a la doctora Fidalgo. Bueno, yo creo, he eliminado algunas diapositivas, por cierto, he de quejarme que no me han descontado el tiempo del micrófono cerrado. Bueno, yo lo que creo es que, bromas aparte, aquellos factores, todos, o sea, lo más importante en la prevención de la fibrilación auricular en cualquier tipo de pacientes es eliminar los factores desencadenantes. Es decir, si es hipertenso, controlar la hipertensión arterial, si es la obesidad, reducir el peso. Es decir, que realmente lo más importante no solamente es tratarlo, como he dicho ahí, sino prevenir no solo las embolías, sino la aparición de fibrilación auricular. Luego, a mí me parece que cualquier medida que reduzca la incidencia de fibrilación auricular, o sea, el desencadenante, pues que está estupendamente. Doctor Martínez Ferrer. Yo quería hacer 2 preguntas muy concretas. Opinión sobre la actitud de pacientes detectando fibrilación auricular paroxística con más de 85 años, especialmente más de 95, que todos tenemos bastantes o varios. Y el segundo tema es, hemos mirado el asunto por pasiva, lo querría poner al contrario. Tenemos un excelente sistema para enterarnos de fibrilaciones auriculares paroxísticas. También tenemos un excelente sistema para enterarnos de que no las tienen. Se contempla la opción de suspensión de anticoagulación si hay un periodo suficientemente largo. ¿Y cuál sería este periodo en caso de que un paciente deje de tener episodios? Yo pensaba que le ibais a preguntar todo a Jorge, pero bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que el resumen inicial sobre la fibrilación auricular pues yo creo que demuestra que lo que hay que hacer es evitar las embolías de los pacientes, y lo que he demostrado ahí es que el fármaco anticoagulante es seguro si está indicado independientemente de la edad.
Con respecto a lo del seguimiento domiciliario, la doctora Martín esta mañana ha hecho una revisión muy ilustrativa acerca de que realmente reducimos el tiempo del diagnóstico de la fibrilación auricular, pero realmente no reducimos la morbimortalidad. Lo que sí podemos es prever, igual que con esto, en qué pacientes hemos de hacerlo. ¿Que podemos suspender la anticoagulación? Pues si no hace episodios, claro, hay que verlo. No hay ningún estudio prospectivo que determine, daos cuenta que son pacientes que desarrollan fibrilación auricular en forma de clúster, es decir, en forma de racimos. Podemos estar 2 años, en muchos de los estudios, comentaba antes con Ricardo Ruiz Granel, que muchos de los estudios de los que hablaba Jesús antes, en el que utilizamos los algoritmos preventivos, la estimulación antitaquicardia, no fueron hacia adelante. ¿Por qué? Porque estos pacientes desarrollan NFA, pues igual están 2 años sin NFA y luego hace 2 años o 3, no se sabe, no es posible en este momento, ¿no? De manera que yo lo que creo es que es una herramienta muy útil, sobre todo para llamar al paciente, como señalaba Julia en su ejemplo, que venga a anticoagularlo y decidir. Y efectivamente habrá que ir viendo qué es lo que hacemos, sobre todo el sentido común, que es lo más práctico. No sé si preguntas breves, por favor, y respuestas breves. Iba Jesús. Sí. Una pregunta para el doctor Coma. Me ha llamado la atención en el listado que ha puesto de preferencias de acceso venoso que desaparecía el acceso yugular. En cambio, aparecía el acceso femoral, y cuando el yugular, pues bueno, está descrito y es una opción. Sí, el acceso femoral lo he puesto un poco porque es la vía alternativa cuando el acceso por la cava superior es imposible, ¿vale? Normalmente con el acceso yugular es factible, puede ser el acceso a través de otra vena. Luego, además, la canalización o la tunelización del cable por encima de la clavícula suele ser doloroso, lo produce muchísimos decúbitos y es una técnica que prácticamente se ha abandonado, ¿vale? Entonces, es un poco por referencia que existe una vía alternativa a la quirúrgica en los pacientes con alto riesgo, que es el femoral, y que va bien. Eso es un poco como tenerlo presente, sin más, en pacientes con riesgos quirúrgicos nada más. Quedan unos segundos. Jesús, brevemente, y acabamos. Doctor Rodríguez. Quería preguntarle al doctor Silvestre que cuando ha presentado los 2 dispositivos de estimulación sin cables ha hecho referencia, por un lado, a que el dispositivo NanoStim tenía 4,5 centímetros de longitud. ¿Es así? Sí. Ya. Y convendría entonces valorar en los pacientes el diámetro longitudinal del ventrículo derecho, porque 4,5 centímetros es una longitud apreciable. Y luego ha hecho también referencia a la posibilidad de implante en el tracto de salida, ¿no? En el septo, en vez de en el apis. A mí me parece que un dispositivo de esos, con la movilidad que puede producirle el flujo, y en el tracto de salido, que es una zona arritmogénica, puede tener cierto riesgo. Como estos dispositivos se están implantando de forma muy limitada, yo no sé qué experiencia tiene él sobre el compromiso que puede suponer la longitud del dispositivo y el tamaño del diámetro longitudinal del ventrículo derecho, medido por eco, por ejemplo. No, en cuanto me dicen que brevemente. En cuanto a la longitud, no hemos detectado ningún problema, incluso luego se les realizan ecografías para ver la posible afectación al aparato subvalvular, no había ningún problema. Y en cuanto, ¿cuál era la otra? Yo no he hablado del tracto de salida, se ha hablado del septo bajo, próximo al ápex. Bien. Muchas gracias por la asistencia. Acabamos para que comience en punto la siguiente sesión. Gracias.